Bienvenidos a Di Loreto Horror. El comienzo de un sinfín. Todo comenzó como un sueño, te encontrabas deambulando por pasillos con paredes amarillas, sentías que alguien, no, algo, te observaba. Parecía continuar para siempre. Después de aproximadamente una hora de este laberinto sin fin, comenzaste a olvidarte de quedarte dormido, lentamente. Poco después de este susto, te sentiste más consciente. Estabas horrorizado, empezaste a sentirte mal. No sabías si era el fuerte olor a moho o lo asustado que estabas. El piso estaba hecho de alfombra mojada, no sabías qué había en la alfombra o si era potable. Por un segundo se te pasó por la cabeza la idea de intentar beberlo por lo deshidratado que te sentías, pero podría ser mortal, y es jugo de alfombra. El zumbido era tan fuerte que habías oído muchas luces zumbando en tu cabeza toda la vida, pero nada tan fuerte. Te estaba volviendo loco. Cuanto más tiempo permanecías allí, más loco te volvías. Comenzaste a escuchar susurros, no podías entender lo que decían hasta que pudiste, era más fuerte y más cerca de ti que los demás. Dijo, ¿el vacío te perseguirá? La piel de gallina cubrió tu piel. Tal vez hubiera sido mejor si aún no pudieras entender lo que decían. Te volviste para ver una puerta, te llenaste de emoción, pero cuando intentaste correr hacia ella, seguías siendo teletransportado de regreso a donde empezaste. Te llenaste de desesperación después de un par de veces de volver a donde empezaste y te llenaste de miedo después de que desapareció, luego te sentiste triste después de darte cuenta de que era una alucinación. Pudiste seguir caminando hacia adelante después de algunos intentos. Después de aproximadamente una hora de explorar en la misma dirección, fuiste teletransportado a una habitación extraña. Las paredes tenían un diseño similar a las paredes del baño de tus abuelos, las luces eran de un color naranja oscuro. Había una mesa de madera con una silla de madera en medio de la habitación aislada, estabas lleno de confusión y miedo. Lo que no ayudó es que comenzaste a escuchar fuertes golpes desde el otro lado de las paredes, te sentaste en la esquina con miedo de cualquier posibilidad. Todo lo que considerabas imposible, es posible aquí, y eres consciente de ello. Querías acercarte a unos libros que tenías delante pero tenías miedo de lo que pudiera pasar si los abrías. Después de un rato de prepararte para cualquier posibilidad, te acercaste a ellos. Agarraste el primero que pudiste, fue recibido con garabatos que describían el concepto de no clipping. No clipping. El acto de chocar contra un objeto a velocidades tan altas que atraviesas el objeto sin romperlo, parecía tan interesante, y empezaste a sentirte cómodo. No querías irte más, te gustaba aquí, pero se sentía como si algo te obligara a que te gustara, similar a cómo las estrellas porno fingen que les gusta el sexo. Te perdiste en la idea de no recortar. ¿Cómo fue posible? Seguiste leyendo, no clipping es la mejor manera de entrar en el backroom, donde estás ahora, hay muchas otras formas, pero esta es definitivamente la más fácil. Algunas personas llegan aquí por accidente y muchas otras lo hacen después de miles de intentos. No clipping también es como entras en ciertos niveles de los backrooms. Un buen ejemplo es entrar en el nivel 179. Cada nivel de backroom es diferente, algunos incluso tienen entidades que solo aparecen en ese nivel. Ejemplo, nivel 974, es una casa de estilo rosa con decoraciones de Hello Kitty. Solo hay una entidad, Kitty, una figura negra de 3,2 metros de altura. Kitty te observa, tiene curiosidad, se ha informado que es hostil si te quedas demasiado tiempo. No está en ningún otro nivel, solo en el 974. El objetivo principal de cada nivel es escapar, pero algunos niveles son casi imposibles, y en casi todos los niveles existe la posibilidad de morir. Hay una dificultad de supervivencia en cada nivel debido a este factor. Cuanto mayor sea la dificultad de supervivencia, menor será la posibilidad de sobrevivir, obviamente. Que se confirmará, fue horrible. Pasaste la página. Nivel 140, Hostile Forest, es una dificultad de supervivencia 4, lo que significa que no es seguro y tiene un alto conteo de entidades. Siempre es en algún momento de la tarde cuando ingresas por primera vez, después de aproximadamente una semana aquí comienzan a aparecer entidades y se oscureció, completamente negro. Todo el zumbido se detuvo, todo lo que escuchaste fue lo que creías, que eran otros niveles en los backrooms.
Por lo general, estarías enloqueciendo, cualquier persona en su sano juicio estaría en este escenario, pero algo en esta habitación te hizo sentir cómodo después de solo una hora aquí, era extraño. Te dormiste plácidamente, babeando sobre la mesa. Despertar en el nivel 994. Te despertaste unas horas después sintiéndote mareado y con una sensación de déjà vu. Era un pasillo largo y oscuro, había una ventana translúcida con una baranda debajo. La barandilla daba a una profundidad indeterminada de vacío, había puertas al otro lado, pero quién sabe qué hay detrás de esas puertas. Podría ser un monstruo, o algo realmente genial. Tal vez hay comida. Te paraste frente a la puerta por unos buenos 5 minutos hasta que la curiosidad se apoderó de ti. Cuando pusiste tu mano en el pomo de la puerta podías escuchar una parte de ti gritando que no abrieras la puerta, pero fue silenciada con el clic de la apertura. Cuando miraste dentro, viste un baño, susurraste en voz baja: ¿qué diablos? ¿Estoy jugando a Danganronpa en la vida real o algo así? Pasaste a la siguiente puerta, era un salón de clases. Libros y todo, sabías que algo detrás de una de estas puertas iba a ser útil. Seguiste abriendo puertas por lo que pareció una eternidad, hasta que te topaste con un armario de suministros. Estabas tan feliz. Todo ese vacío dentro de ti ya no existía, finalmente sentiste que podías sobrevivir y eventualmente escapar. Encontraste un cuchillo, una mochila y este líquido extraño. Si tu cordura no fuera ya casi un producto de tu imaginación, ni siquiera habrías pensado en acercarte a él, especialmente porque parece una nuez, pero en este punto que ni siquiera te importaba. Estaba en una especie de botella de vidrio. Cuando te acercaste por primera vez lo oliste, este dulce olor a rosa llenó tu nariz. Tenías la sensación de que no debías beber el extraño líquido, pero te habías sentido súper deshidratado desde que llegaste aquí. Agarraste con más fuerza la botella y comenzaste a tragarla. Sabía dulce, también había un pequeño toque de menta en el agua. El agua no solo curó tu hidratación, sino que te hizo volver a la realidad, te sentías mucho mejor. Inmediatamente pusiste todas las botellas en la mochila y deslizaste el cuchillo en tu bolsillo para protegerte. Ese cuchillo se quedó allí por una razón, sabías que eventualmente lo necesitarías. Comenzaste a deambular por el pasillo, estaba oscuro y estabas un poco asustado, pero tuviste que superarlo. En este momento, tenías que mantenerte fuerte. Al final del pasillo, había una puerta. Conducía a un tramo de escaleras. Empezaste a pensar que tal vez esta era la salida, pero supiste que te habías hecho ilusiones cuando viste exactamente el mismo pasillo de nuevo. Te asustaste un poco, estabas molesto y abrumado, creías que habías salido de este infierno, pero es solo un pasillo infinito. Estabas a la mitad de este segundo pasillo cuando comenzaste a escuchar susurros e imaginaste figuras oscuras mirándote. Comenzaste a ver tu poder superior y seres como ellos. Empezaste a sentir que eras uno de ellos, pero en el fondo sabías que eran todos los efectos del nivel y no podías dejar que te afectara. Si lo hicieras, quién sabe lo que podría pasar. Te apoyaste contra la pared mirando al suelo, tratando de pensar en una salida. Tenías una idea, tal vez una de las puertas llevaría a un nuevo nivel, esa era una gran posibilidad. Quiero decir, ¿por qué no lo harían? Empezaste a abrir puertas ignorando la locura. Todas las que abriste en ese pasillo eran oficinas, cuartos vacíos, aulas abandonadas y lo que parecían viejos cuartos de billar. Volviste al primer pasillo y abriste todas las puertas sin abrir nada. Probaste en el tercer y cuarto pasillo, nada. Cuando llegaste al quinto pasillo te costó resistir las ganas que sentías, pero tenías esperanza, y estás feliz de haberlo hecho porque justo cuando estabas a punto de rendirte abriste una puerta y viste otra, más feliz. Los backrooms. Eran aproximadamente las 12:15 cuando entré a la clínica de salud comunitaria del condado de Johnson. Estuve allí para una cita que había programado hace semanas, solo un chequeo de rutina. No era un lugar nuevo para mí, había estado allí un par de veces antes. Sin embargo, el lugar tenía una extraña sensación nostálgica, como si fuera un lugar de mi infancia o algo así, y nunca pude identificar exactamente qué era este sentimiento o de dónde venía. Cuando entré, me invadió una abrumadora sensación de déjà vu. El zumbido de las luces fluorescentes parpadeantes, el suelo de baldosas blancas, la pintura beige apagada que coloreaba las paredes.
Noté que había un televisor montado en la esquina, una pantalla plana más pequeña, que mostraba una breve presentación de diapositivas de PowerPoint en bucle de anuncios y eventos que se estaban realizando en la clínica. Pasé por el área de espera vacía, una pequeña área de la sala principal con revistas, juguetes para niños y sillas con cojines azules, y me acerqué a la mujer en la recepción. Estaba sentada en su silla de oficina de color gris azulado, mirando una hoja de cálculo en el mismo escritorio de Windows XP que tenían desde 2008. Había una hoja de registro en el mostrador frente a mí. ¿Tengo una cita con el Dr. Pevins? Yo pregunté. ¿Qué hora? 12:30, respondí. Ella comenzó a escribir algo en su teclado. Ah, sí, respondió ella. ¿Gary Johnston? Sí, se lo diré al médico. Llénelo, por favor. Me entregó un portapapeles que contenía un formulario simple para completar. Regresé a la sala de espera, tomé asiento y comencé a llenar el formulario. Estaba a medio camino de completar mi información, cuando me desplomé en mi silla. No había dormido mucho la noche anterior y estaba exhausto. Mientras me desplomaba hacia atrás, noté algo muy peculiar. Mi cabeza nunca golpeaba la pared. De hecho, se sintió como si entrara. Me levanté bastante asustado y miré la pared. Nada. Mi cabeza no había hecho ni un solo agujero o abolladura en la pared. Entonces, estiré la mano para tocar la pared. Y mis dedos lo atravesaron. Retrocedí en estado de shock. ¿Qué demonios fue eso? Pensé, cuando me estiré para tocar la pared de nuevo, solo para encontrar mis dedos cortados una vez más. Entonces, de repente, perdí el equilibrio, tropecé y caí directamente a través de la pared. Caí de bruces sobre una alfombra marrón sucia. Al volver a levantarme, me di cuenta de que estaba en una habitación completamente diferente. Bueno, en realidad no es una habitación, sino más bien un conjunto de habitaciones, todas las cuales estaban conectadas por aberturas. Las paredes estaban cubiertas con un papel pintado asqueroso de color canela. También había un hedor abrumador de alfombra húmeda. Me di la vuelta y traté de volver a poner mi mano a través de la pared, y no podía pasar. «Está bien, ¿qué diablos?», murmuré. Miré hacia atrás en la habitación. No había ventanas, ni puertas, nada en las paredes, aparte de ese repugnante papel tapiz, por supuesto, estaba completamente vacío, aparte de una singular silla de plástico azul de la escuela. En este punto, lo único que pasaba por mi mente era el miedo, y el pensamiento repetitivo de, necesito irme, en un bucle en mi cabeza. Empecé a correr por las habitaciones, tratando desesperadamente de encontrar una salida, pero fue en vano. No había salida. ¿Era esta mi ubicación permanente hasta que morí? No, tenía que haber una salida. No iba a quedarme aquí, ¿verdad? Eventualmente alguien se daría cuenta de que me había ido. Pero, nadie lo hizo. Luego, en la distancia, escuché pasos, pero no los de un humano, al menos no de un humano normal. Junto a los pasos había un gruñido borboteante, como el de un animal enojado. Empecé a correr. Corrí lo más rápido que pude de lo que sea que se me estaba acercando. No quería tener nada que ver con eso. Corrí por lo que pareció una eternidad, pero siempre estaba de regreso en la misma habitación en la que comencé. Al menos, parecía la misma habitación. No es que pudiera distinguirlos. Entonces, me senté, derrotado. Un sentimiento de pavor llenó mi cuerpo, cuando comencé a llorar. Iba a morir aquí. Todavía estoy aquí. No me he ido. He aceptado mi destino. De hecho, puedo escuchar pasos. Me pregunto, ¿quién es ese? En mi sótano. No sabes dónde estás, todo parece igual. Los interminables pisos alfombrados y las paredes beige, sin diferenciación. En este punto no te importa a dónde vas. ¿Por qué importaría de todos modos? Y en este punto, crees que puedes escuchar pasos resonando a través de este laberinto sin fin. No tienes idea si existe o no. Todo comenzó con esa patada. Estabas solo en casa, mamá estaba de compras y papá estaba en el trabajo, así que decidiste jugar fútbol adentro. Estabas pateando la pelota y cuando golpeó la pared sucedió algo extraño. Cuando la pelota golpeó la pared hubo un ruido sordo, no como cuando golpea otras paredes. Dejaste de patear y caminaste hacia la pared. Cuando pasas tu dedo notas una línea. Retrocediste y pateaste la pared muy fuerte. La pintura se agrietó, revelando un marco para una puerta. Con el corazón latiendo más rápido, empujaste la pared hacia adentro y se abrió, revelando una escalera alfombrada que bajaba y giraba a la derecha. ¿Cuándo había estado eso ahí? ¿Por qué estaba allí?
Las preguntas nadaban en tu cabeza, pero tus pies te llevaron escaleras abajo. Bajaste unos escalones y miraste a la vuelta de la esquina. Había una habitación cuadrada vacía con 3 puertas, 2 en la misma pared y una puerta de armario en la pared derecha. Te diste la vuelta para volver a subir las escaleras y te detuviste en seco. Donde había estado la puerta secreta subían más escaleras. Podrías haber jurado que no llegaste tan abajo. Subes corriendo las escaleras y te encuentras con otra habitación en blanco similar a la de abajo, excepto que esta no tiene puertas. Gimoteas de pánico y corres de un extremo a otro de la habitación, buscando puertas secretas en las paredes, cualquier forma de salir. Bajaste corriendo las escaleras. Seguramente habrás perdido la puerta. Lo sabes, pero tu cerebro en pánico quiere creer lo contrario. Te encontraste con paredes en blanco a lo largo de la escalera. Te detuviste y empezaste a golpear las paredes. Gritaste por tu mamá, por tu papá. Las lágrimas comenzaron a rodar por tu rostro. Las paredes parecen burlarse de ti. Después de un rato te pusiste de pie lentamente. No tenía sentido llorar, había que encontrar una salida. Respiraste hondo y bajaste las escaleras hacia la habitación cuadrada con las 3 puertas. Caminaste hacia la puerta del extremo izquierdo y respiraste profundamente antes de abrirla. Te encontraste con un pasillo que terminaba en otro giro a la izquierda y una puerta. Abres la puerta de al lado y te lleva a otra habitación en blanco con 2 puertas. Finalmente, probaste en el armario y, para tu sorpresa, encontraste otro conjunto de escaleras que conducían hacia abajo. Después de pensar un rato, decidiste bajar las escaleras. Parecía la mejor opción de todas. Después de bajar las escaleras llegas a otra habitación. Esta tiene forma de L y tiene 4 puertas en su interior. Empiezas a sudar. ¿Qué es este lugar? ¿Cómo llegaste aquí, sin poder salir? Te tragas el pánico y pasas por la puerta más cercana. Conduce a otra habitación con un arco que conduce a más escaleras. Sigues así durante un tiempo y no sabes cuándo, pero pronto te das cuenta de que estás corriendo. Estás corriendo a través de puertas, pasillos, habitaciones y escaleras, todas con alfombras y paredes beige, sin señales de vida. Empiezas a llorar, corriendo a través de otro par de puertas. ¿Qué era esto? ¿Por qué te estaba pasando esto? ¿Fue esto un castigo de Dios? Tu pensamiento se interrumpe cuando te deslizas hasta detenerte. ¿Es eso lo que crees que es? Pasos lentos y pesados vienen de detrás de una puerta delante de ti. Sonríes y dejas escapar un suspiro de alivio y alcanzas la manija de la puerta. Finalmente, una señal de vida. Estás salvado. Te detienes con la mano en el mango. ¿Qué hace otra persona aquí? Este lugar parece estar aislado del mundo exterior. ¿Era esta persona realmente un amigo? Tragas saliva y preguntas quién estaba allí a través de la puerta. Los pasos que se alejan se detienen y por unos segundos crees que la persona se ha ido. Luego los pasos comienzan de nuevo, pero más rápidos y cada vez más fuertes. Entras en pánico y corres por otra puerta. Mientras corres por un pasillo, escuchas que la puerta detrás de ti se abre de golpe y se te cae el estómago cuando un gemido inhumano ahogado resuena en el pasillo. Corres por el pasillo, nuevamente a toda velocidad a través de las puertas con el corazón latiendo en tus oídos. Los pasos pisan fuerte atrás. Saltas por unas escaleras y chocas contra la pared. Te tambaleas hacia otra habitación aturdido, pero recuperas el sentido al escuchar los pasos que bajan los escalones. Tu cerebro tarda unos segundos en comprender, pero a medida que avanzas a toda velocidad por las habitaciones, comienzas a notar que ya no están vacías. Hay sillas y mesas en todas las habitaciones. Lo notas pero no tienes mucho tiempo para pensarlo porque tienes que concentrarte en correr. Pronto comienzan a aparecer muebles más complejos como cómodas. Al entrar en una habitación en forma de U, te haces una idea. Cierras la puerta de golpe detrás de ti y rápidamente empujas una cómoda frente a la puerta. Y justo a tiempo también, cuando los pasos se acercan a la puerta se sacude, cuando lo que sea que te ha estado persiguiendo golpea contra ella. Hay un gemido gutural del otro lado y los pasos se desvanecen. Los latidos de tu corazón se ralentizan y te sientas, jadeando de tanto correr. Te tapas la cara con las manos. ¿Habías muerto? ¿Era esto una especie de enfermedad después de la vida? Te levantas después de un rato y das un gran suspiro. Sentarte allí sin hacer nada no te iba a sacar de ahí. Te diriges hacia la única puerta de la habitación. En lugar de correr, caminas ahora. No ves ningún sentido en correr, pero aún miras alrededor de las esquinas en caso de que haya alguien allí. Pronto te das cuenta de que están sucediendo dos cosas. Están apareciendo más muebles, como camas y estanterías.
Además, te das cuenta de que no puedes encontrar más escaleras. Mientras que antes había escaleras en casi todas las esquinas que bajaban, ahora parece que no hay ninguna. Sigues deambulando, tomando descansos en las camas y sillas. Comidas y bebidas comienzan a aparecer en los muebles, lo cual es una suerte ya que tenías mucha hambre. Atraviesas un arco que sale de un corredor y te encuentras con una vista que te detiene en seco. Delante de ti hay unas escaleras, pero están subiendo. Piensas para ti mismo que debes haber retrocedido, pero recuerdas que has estado yendo hacia adelante todo este tiempo. Subes corriendo las escaleras lo más rápido que puedes y te encuentras con una vista impactante. Es la misma habitación que viste por primera vez al comienzo de todo este viaje, esperas que esté amueblado con todas las cosas que están en tu verdadero sótano. Con el corazón latiendo, corres hacia las escaleras y subes, solo para encontrarte con una pared en blanco. En este punto estás al borde de las lágrimas. Golpeas el callejón sin salida con frustración. La pared se agrieta. Te detienes y lo golpeas de nuevo. Se agrieta más. Lo pateas tan fuerte como puedas. La pared se abre para revelar tu sótano. Sentada allí en el sofá está tu familia. Y sentado con ellos, eres tú. Mi último día en la Tierra. En primer lugar, tendrá que disculpar mi memoria borrosa. Nací en Alemania en 1981, pero me mudé a Argentina cuando tenía 3 años, donde crecí. Todo fue siempre lo más normal posible, realmente no hay nada especial en mí o en mi vida. El 24 de septiembre de 2003, sin embargo, estuve involucrado en un accidente de tráfico bastante grave. Conducía una moto cuando una mujer salió de la nada tratando de cruzar la calle. El auto a mi lado se desvió para esquivarla y terminó golpeándome a mí y a otro auto. Cuando me desperté, estaba allí. Yo estaba en lo que ahora llaman los backrooms. Cuando me encontré con la imagen mencionada anteriormente, supe de inmediato que era el mismo lugar donde había estado, o había soñado que había estado, todos esos años atrás. Traté de devorar cada publicación y video de YouTube que pude encontrar sobre el tema, pero en algún momento se volvió demasiado complejo y demasiado diferente de lo que experimenté. Para mí, fue mucho más simple. Me desperté solo en una habitación. Alfombra vieja, paredes amarillentas, luces brillantes y zumbantes. No es exactamente igual a la imagen, pero inquietantemente cerca de ella. La habitación era totalmente cuadrada, de unos 2,5 metros de altura, y sin muebles ni otros objetos de ningún tipo. Me desperté tirado en la alfombra en medio de la habitación. Llevaba la misma ropa que tenía en el momento del accidente, pero mi reloj no estaba. Partes de la alfombra a mi alrededor parecían estar manchadas con grandes puntos negros. Sentí algo en la frente y me di cuenta de que tenía sangre en las manos, los brazos, la cabeza y los pantalones, pero no estaba herido, ni cortado, ni siquiera dolorido. Me sentí un poco mareado y confundido. Cuando me puse de pie y miré a mi alrededor pensé que debía estar en el hospital. La habitación tenía una salida, sin puerta, que conducía a lo que parecía ser un pasillo, así que caminé por ahí, y eso es donde comenzó la pesadilla. El pánico llegó muy pronto, aunque ciertamente es asombroso cuánto tiempo puedes seguir diciéndote a ti mismo que debe haber alguna explicación. Debo haber caminado durante más de 1 hora a través de cientos de habitaciones vacías y largos pasillos, todas con la misma alfombra, paredes amarillentas y luces zumbantes. Todo estaba vacío y no había nada que pudiera servir como algún tipo de punto de referencia, pero de alguna manera sabía que cada habitación era diferente. Durante aproximadamente 8 horas deambulé por los backrooms. Luego, en la hora 9, encontré un zapato. Es difícil describir la alegría extrema que sentí después de encontrar algo tan mundano. Era solo un zapato, solo uno, en la esquina de una habitación. Era un zapato de niña. Parecían los zapatos que las niñas usarían para ir a la iglesia a finales de los 80, esa es la mejor referencia que puedo darte. Solo un zapato. Pero al menos era algo. Le dio a los backrooms un sentido de escala y me dio un sentido de esperanza. Lo recogí y lo puse en mi chaqueta. Caminé durante otras 8 horas y encontré más objetos en las muchas habitaciones. Un par de vasos rotos, una caja de pañuelos vacía, un tablero de ajedrez sin piezas, un hermoso volumen de la Suma Teológica de Aquino, impreso en Londres en 1902, y algunas piezas de aluminio. Incluso encontré una habitación con un sofá sucio. De alguna manera parecía que me estaba acercando a la civilización, lo que sea que eso significara.
Lo que no había podido encontrar, sin embargo, era comida o agua. Con muy poca energía, me resigné a acampar para la noche. Las luces brillantes y zumbantes no permitían tales distinciones, descansar un poco y esperar lo mejor para el día siguiente. Entonces una voz me despertó. Supe de inmediato que era una voz humana, aunque no pude distinguir lo que decía. Me puse de pie de un salto y comencé a prestar atención de dónde venía la voz para poder seguirla. A medida que me acercaba pude escuchar lo que decía. 737, 738. Miré una habitación tras otra, pasando de un pasillo a otro, y la voz se hizo mucho más clara. 739, 740. Finalmente llegué a una habitación grande y rectangular que en realidad parecía poblada. Había 2 sofás, una vieja mesa de madera y algo de basura. Era la habitación menos vacía que había encontrado hasta ese momento. Y allí, en la esquina, había un hombre en cuclillas, mirando a la pared y moviendo la mano mientras contaba números en neerlandés. 741, 742. El hombre probablemente tenía 30 y tantos años. Era audaz, tenía una barba espesa y piel oscura. Me escuchó entrar en la habitación, interrumpió su conteo y volvió la cabeza para mirarme. Pareció sorprendido de verme de pie allí, pero no realmente sorprendido. Después de mirarme durante unos segundos, volvió la cabeza hacia la pared y reanudó su conteo. A pesar de lo cansado y deshidratado que estaba encantado de encontrar a otro ser humano, así que me acerqué a él y lo saludé en alemán, que ya casi no puedo hablar. Dejó de contar, se puso de pie y me miró ahora con más interés, y me preguntó cómo sabía el idioma de su padre. Le dije que nací en un lugar donde mucha gente hablaba un idioma similar, me miró con una sonrisa divertida y me dijo que eso era imposible. Luego me entregó una botella de plástico vieja, tan vieja que el plástico se había vuelto amarillo, con un poco de agua, y bebí hasta que la botella estuvo vacía. Sin decirle una palabra, me entregó una barra energética de chocolate y señaló hacia uno de los sillones, donde había bolsas de papas fritas y alguna que otra comida chatarra. Ambos comimos en silencio durante un rato hasta que me preguntó quién era y qué hacía allí. Le dije mi nombre y que estaba perdido. Le pregunté su nombre y qué era este lugar. Mi padre me llamó Son, así es como puedes llamarme. Este lugar es el mundo. Le dije que seguramente el mundo se extendía más allá de las paredes amarillentas, pero una vez más me miró como si no entendiera. No hay más allá. Este es el mundo y los que buscan una salida son tontos. Mi padre me dijo esto. Supe que Son había estado en backrooms desde que era un niño pequeño. Tanto su padre como él fueron transportados décadas antes desde lo que sospecho fue algún lugar de Indonesia. No recordaba los front rooms, los backrooms era todo lo que conocía. Le pregunté por esa salida de la que hablaba su padre. Me dijo que mucha gente piensa que el mundo es un laberinto, y que muchos se pasan la vida buscando una salida. Su padre, que probablemente había buscado una salida durante años, finalmente se había resignado a vivir el resto de su vida en el backroom. Le dije a Son que era un tonto porque también pensé que debía haber una salida. Le dije que estaba decidido a encontrarlo y que todo lo que necesitaba era saber dónde conseguir comida y agua. Para mi sorpresa, decidió venir conmigo. A solo unas pocas puertas de la habitación de Son había un pasadizo a un pasillo particularmente grande donde la alfombra se sentía húmeda. Un solo grifo salía de una de las paredes del fondo y goteaba constantemente. Realmente no se podía abrir, pero si dejaba una botella de agua debajo al tiempo suficiente, se llenaría hasta la parte superior. Increíblemente, también había 2 máquinas expendedoras en esa misma pared. El vidrio se había roto y la comida chatarra estaba saliendo de ambos. Ese era el oasis de Son, donde podía conseguir comida y agua para sobrevivir. Cuando le pregunté qué haría cuando se acabara la comida, me miró sorprendido y me dijo con naturalidad que nunca se acababa. Le pregunté por qué no vivía en ese cuarto con la comida y el agua, y me dijo que a veces estaba demasiado lleno y que no le gustaban algunos de los grupos. Después de abastecerse de comida y agua, era hora de irse. Le pregunté a Son qué tan grande era el mundo y que también lo conocía. Me dijo que no era infinito pero que su tamaño real no había sido revelado a ningún hombre. Dijo que conocía muy bien la Tierra del Son, que era el término que usaba para describir todas las habitaciones y pasillos que había trazado en su cabeza. Luego le pregunté si su padre alguna vez había estado cerca de encontrar esta salida o algo relacionado con ella, pero rechazó firmemente la idea. Son no recomendaría a dónde ir, y ni siquiera quería mostrar el camino. Él solo quería seguirme. Por un momento me planteé entre 2 opciones.
Tratar de seguir caminando en línea recta, tanto como lo permitiera la distribución de las habitaciones, y esperar que eventualmente llegáramos al borde del mundo. La otra opción era seguir el consejo de los antiguos griegos para escapar de un laberinto, que es girar siempre a la izquierda. Me decidí por la segunda y, así, Son y yo nos dirigíamos a encontrar una salida de los backrooms. Durante 7 días vagamos. Fue difícil llevar la cuenta del tiempo, pero estoy seguro de que fueron al menos 7 días con 7 noches. Aprendí sobre los backrooms. Aprendí que las grandes habitaciones rectangulares con grifos de agua y máquinas expendedoras aparentemente sin fondo eran una característica relativamente común, no más de un día de viaje de la otra. Aprendí que, aunque en su mayor parte es un espacio vacío, definitivamente no estábamos solos. Un día vimos a una niña rubia llorando sola en un rincón, pero cuando nos acercamos ella simplemente se escapó. Una noche, mientras dormíamos, un anciano alemán vino a pedirnos agua. Encontramos 2 gemelos chinos que no podían o no querían hablar con nosotros. Había vacío y confusión en los ojos de todos. Quiero dejar en claro ahora mismo que todo lo que vi en los backrooms tenía la misma estética. Alfombra opaca, paredes amarillentas, luces brillantes y zumbantes. Sé que la gente habla de diferentes niveles, de niebla baja, de algún tipo de criatura o monstruo que acecha, nunca vi ni escuché nada de eso. Todo era esa alfombra, esas paredes y esas luces. Una tubería o conducto ocasional decoraría una habitación, pero en su mayor parte así era. Supe de Son que los backrooms no siempre se habían visto así, pero él no sabía cómo se veían antes. Son también me había dicho que había muchas familias o grupos en el mundo, y que no todos eran buenos. Nunca vi a ninguno de estos grupos hasta el último día, cuando encontramos el culto de la escalera. El culto de la escalera era un grupo de unas 20 personas, hombres y mujeres, que vivían en una de las habitaciones más grandes que he visto en backrooms. Incluso tenía 3 máquinas expendedoras. Tenían un líder al que llamaban Justus, y aunque hablaban inglés entre ellos, pude ver claramente que era un grupo muy internacional. Justus era originario de Austria, pensarás que fue más fácil para mí comunicarme con él, pero todos allí parecían estar en una especie de estado perpetuo de iluminación, lavado de cerebro, loco que hizo que fuera realmente difícil obtener respuestas a mis preguntas. Son desconfiaba de todos ellos y me dijo muchas veces que deberíamos continuar nuestro propio viaje. Sin embargo, fue entonces cuando Justus me llevó a su lugar sagrado, la escalera. A unos cuantos pasillos de distancia de su sala principal, el culto de la escalera tenía su centro ceremonial, una sala con una escalera. No era más que una fea escalera de hormigón con barandilla de metal barato, y subía y bajaba, sin un final visible a la vista en ningún sentido. Pregunté a dónde conducía la escalera y me dijeron que subía y bajaba. Misma alfombra, mismas paredes, mismas luces. Solo aparentemente infinitos niveles de ella. Aprendí que cada 7 ciclos una unidad de tiempo arbitraria que definió el culto, ofrecerían un sacrificio a las escaleras, y alguien se dejaría arrojar por el pozo. Observarían a la persona caer hasta que desapareciera de la vista. Estaba tan conmocionado por estas prácticas paganas que no me di cuenta cuando hicieron un círculo a nuestro alrededor. Alguien muy fuerte me abrazó por detrás y me sostuvo en el lugar mientras alguien más rápidamente me ataba las manos a la espalda. Son dio una buena pelea, e incluso logró derrotar a uno de los tipos más grandes, pero finalmente también fue sometido. Las últimas cosas que recuerdo son los cánticos, los gritos y las oraciones. Recuerdo haber visto a Son por el rabillo del ojo mientras lo arrojaban por el hueco de la escalera. Y luego yo. Estaba cayendo por el pozo. Caí por lo que pareció una eternidad y luego oscuridad. Oscuridad completa, más oscuridad y luego algunos sonidos de hospital. Estaba tirado en una cama mala en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Estaba toda mi familia, los médicos y hasta nuestro abogado. Me dijeron que tuve un grave accidente de tránsito y que tenía una costilla rota. Aparte de eso, estaba bien. Pasó el tiempo y siempre pensé en todo el asunto como una especie de sueño inducido por la anestesia. Sin embargo, a veces, muy de vez en cuando, me pregunto si Son está viviendo una buena vida en Indonesia. Los Reyes de Amarillo. La criatura conocida por los pocos que tenían motivos para hablar con él como Zervin permanecía imperturbable en medio de las habitaciones saturadas y amarillentas del nivel 0, con sus pesadas botas hundiéndose en la moqueta amarilla húmeda y acre. Desde la distancia, Zervin se parecía un poco a un hombre grande y larguirucho con un abrigo largo y desgastado y una máscara de calavera de venado.
Sin embargo, de cerca, la ilusión de humanidad se perdió rápidamente, ya que se hizo evidente que lo que parecía una máscara en realidad estaba saliendo de su rostro. Sus ojos verde neón miraron con ligero desprecio las paredes color mostaza frente a él, su respiración deliberada era el único sonido aparte de las luces fluorescentes parpadeantes sobre él. El único sonido definitivo, de todos modos. Podría haber habido susurros, pero siempre podría haber habido susurros, así que hizo todo lo posible por ignorarlo. Las luces parpadearon de nuevo y, por el rabillo del ojo, a Zervin le pareció ver algo que tenía un tono de amarillo ligeramente diferente al resto, pero no reaccionó. No tenía sentido, y él lo sabía. Los backrooms estaban llenas de todo tipo de ¿qué fue eso y quién está ahí? Y los tontos más grandes que Zervin sabían que esas eran preguntas que era mejor dejar sin respuesta. Cada año, miles de personas se encuentran atrapadas sin darse cuenta dentro de los backrooms, generalmente en el nivel 0. Muchas, tal vez la mayoría, de esas personas nunca lograron pasar de ahí y murieron solas dentro de las enfermizas habitaciones amarillas en las que Zervin se encontraba ahora. A pesar de eso, ningún ser humano había encontrado jamás un cadáver dentro del nivel 0. Eran las cosas que podrían haber estado susurrando, que Zervin podría haber visto por el rabillo del ojo, las responsables de esto. Zervin inclinó la cabeza ligeramente hacia la derecha, la primera bocanada de un cadáver había llegado a su nariz. Sus sentidos olfativos eran tan poderosos que efectivamente tenía un olfato binocular, capaz de juzgar la distancia y la dirección de algo simplemente por la diferencia de fuerza entre una fosa nasal y la otra. Una vez que tuvo el olor, entró en acción, corriendo puerta tras puerta hacia el cuerpo. Si quisiera reclamarlo primero, no tendría mucho tiempo. Seguir un olor a través del nivel 0 no fue tan sencillo como hubiera sido en los front rooms, ya que toda la infinidad de habitaciones no era euclidiana y dos habitaciones nunca se llevan una a la otra dos veces, pero Zervin había estado en esto durante mucho tiempo. Navegar por los backrooms puede no haber sido fácil, pero podría hacerse. Le tomó horas, pero finalmente encontró la habitación donde estaba el cuerpo. Era una cosa diminuta y esquelética que yacía en posición fetal en un rincón, con la cara enterrada entre los brazos. Me tomó meses morir de sed en los backrooms, la entropía es algo muy extraño allí. Eso era casi siempre una maldición en lugar de una bendición, retrasando la muerte y extendiendo el sufrimiento más allá de lo que era naturalmente posible. Algo menos explicable, el cuerpo estaba cubierto de marcas extrañas, similares a las que podrían dejar los retoños de un pulpo. También había 3 pares de hendiduras leves en la alfombra a su alrededor, vagamente parecidas a huellas inhumanas, pero no lo suficiente como para ser innegablemente algo más que depresiones en la alfombra. Zervin ignoró estas rarezas, de la misma manera que ignoró los sonidos que podrían haber sido susurros o las sombras que podrían haber sido movimiento. Desplegando un gran saco de arpillera, agarró el cadáver por la nuca y lo metió dentro. Entonces, y solo entonces, oyó que la puerta más lejana se abría. Miró hacia arriba, y de pie en la puerta estaba una adolescente flacucha. Tenía un peso notablemente bajo y probablemente había estado en los backrooms por un tiempo, pero no parecía que estuviera a punto de desplomarse todavía. Sus ojos se abrieron como platos cuando lo vio, pero no gritó, y no corrió. Ella se quedó perfectamente quieta, mirándolo, aparentemente sin saber cómo reaccionar. Bueno, eso hace que seamos dos, pensó Zervin para sí mismo con sarcasmo. Probablemente era lo más parecido a otro ser humano que había visto desde que había llegado allí, y estaba tan desesperada por ayuda y compañía que estaba dispuesta a darle todos los beneficios de la duda antes de intentar huir. Se echó el saco al hombro y se levantó en toda su estatura, mirando a la chica de arriba abajo mientras lo hacía. Ella no estaba en condiciones de dejarlo atrás o luchar contra él, por lo que podía hacer con ella lo que quisiera. Podía matarla, pero no podía traer 2 cuerpos a la vez sin que sus jefes supieran que algo estaba pasando, y no tenía idea de si la querrían muerta de todos modos. Incluso si matarla no fuera una violación de ninguna regla, dejar que su cadáver se pudriera definitivamente lo habría sido. Y la idea de sacrificar deliberadamente a alguien por las cosas que acechaban en los bordes de su visión hizo que su estómago se revolviera. Podía salir corriendo y fingir que no había pasado nada, pero siempre existía la posibilidad de que ella escapara del nivel 0 y les contara a los demás lo que había visto. No, tratar de fingir que esto nunca sucedió solo empeoraría las cosas para todos a largo plazo, incluyéndolo a él. Necesitaba informar a sus jefes para ver qué querían hacer con ella, y la niña necesitaba ir con él. Podría haberla simplemente agarrado y colgado sobre su otro hombro, pero ¿por qué hacer más trabajo para sí mismo del que tenía que hacer? Sígueme, dijo, con firmeza pero lo suficientemente suave como para parecer más una invitación que una orden.
Salió por la puerta más cercana y, en efecto, escuchó los suaves pasos de ella en la alfombra que repiqueteaban detrás de él. ¿Cómo te llamas, niña? Nami. Chinami, en realidad. Dijo, su voz ronca y metálica por falta de uso. ¿Y el tuyo? Zervin, respondió secamente. ¿Cuánto tiempo has estado aquí, Chinami? No estoy segura. Perdí la cuenta un poco después del primer mes, y esa cuenta se basó en la suposición de que los ciclos de luz y oscuridad aquí son de 24 horas. Le dijo. El cuerpo en tu bolsa. ¿Tú? No. Solo los limpio. Respondió con sinceridad. Chinami suspiró aliviada y aceleró el paso para pararse un poco más cerca de él. No he visto a otra persona desde que llegué aquí, pero podría haber visto algo. No estoy segura, pensé que me estaba volviendo loca, pero, ¿no eres humano y eres real, no? Preguntó esperanzada. Tan real como cualquier otra cosa aquí, lo cual no es decir mucho, dijo con soltura, haciendo 4 giros bruscos de 90 grados a través de 4 puertas agrupadas que deberían haberlo llevado de regreso a donde comenzó, pero por supuesto no lo hicieron. ¿Qué es este lugar? Chinami preguntó vacilante, como si tuviera miedo de cuál podría ser la respuesta. En estos días, la mayoría de los de tu clase lo llaman los backrooms, una variedad de dimensiones de bolsillo anidadas que se separaron de la realidad base hace eones. Le dijo Zervin. Este es el nivel 0, y se ve así desde los años 60, pero lo recuerdo cuando era un laberinto medieval. Es casi imposible salir de este nivel si no sabes lo que estás haciendo, y la mayoría de los mortales que lo logran tienen suerte. Se detuvo de repente sin razón aparente, levantando la mano en un gesto de mando para que ella también se detuviera. Y usted, jovencita, tiene mucha suerte, dijo mientras sostenía una llave larga, la parte inferior de una sonrisa visible debajo de la parte del cráneo de venado de su rostro. Con su otra mano, extendió la mano hacia la pared. Allí, Chinami vio que había un pequeño panel, como los que se usan para los interruptores de luz y los enchufes eléctricos, pintado exactamente del mismo tono de amarillo enfermizo que el papel tapiz. Dudaba que lo hubiera notado si Zervin no le hubiera llamado la atención. Abrió el panel, revelando un ojo de cerradura integrado en algún tipo de artilugio mecánico. Hábilmente insertó la llave y luego la giró una y otra vez como si estuviera dando cuerda a una caja de música. Cuando lo quitó, el dispositivo comenzó a desenrollarse, lo que provocó que las paredes se abrieran y revelaran una pequeña habitación marrón detrás de ellos. Chinami se tambaleó hacia atrás y se llevó las manos a la cara en estado de shock. Los tonos marrones terrosos de la cámara ante ella eran un cambio de escenario que necesitaba desesperadamente después de tanto tiempo en el nivel 0. ¿Es eso? Ella graznó, demasiado aterrorizada para terminar de hacer la pregunta. Es un ascensor de servicio, accesible solo para el personal, dijo Zervin mientras cruzaba el umbral con indiferencia y luego se giraba para mirar hacia la caja de control. Puso su mano en la palanca, ladeando la cabeza hacia Chinami antes de tirarla hacia abajo. ¿Vienes? Saltó al ascensor lo más rápido que pudo, desesperada por escapar finalmente de ese espantoso y desolado nivel. Tiró de la palanca y las puertas se cerraron, una furiosa forma amarilla se lanzó hacia ellos justo antes de que se cerraran. Chinami retrocedió en estado de shock, pero Zervin no reaccionó en absoluto. ¿Lo viste? Murmuró patéticamente, segura de que estaba loca por su larga experiencia. Sí. Lo vi. Le aseguró. Con una suave sacudida, Chinami pudo sentir que el ascensor comenzaba a ascender. Felicitaciones, acabas de escapar al nivel 0 de los backrooms, dijo Zervin secamente. Escucha, no estoy 100% seguro de lo que van a hacer contigo cuando lleguemos a procesamiento. Solo les he traído humanos muertos antes. Sin embargo, estarás mejor aquí arriba que allá abajo. Solo haz lo que te dicen, mantén tu nariz limpia y estarás bien. Chinami asintió enfáticamente. Gracias, dijo ella, muy suavemente y muy sinceramente, con lágrimas corriendo por su rostro. De nada, respondió Zervin, volviendo la cabeza hacia las puertas. En cuestión de segundos se abrieron de nuevo, revelando una habitación cavernosamente grande hecha casi en su totalidad de ladrillos irregulares de color marrón rojizo. Numerosas cintas transportadoras se alineaban en el lado opuesto de la habitación, cada una de las cuales conducía a una enorme máquina de latón desafilado y hierro fundido oxidado.
A lo lejos, Shinami podía escuchar la tenue oscuridad de los altos hornos y la maquinaria industrial, pero apenas lo notó por encima del sonido mucho más cercano de la lluvia sobre el vidrio. Miró hacia arriba y vio que había grandes ventanales a lo ancho de la habitación, y podía ver nubes de lluvia del mismo tono amarillo enfermizo que había pasado las últimas semanas mirando en el nivel 0. La lluvia en sí era marrón y manchaba el vidrio mientras corría por su superficie. No era una vista agradable, pero era la única vista al aire libre que Shinami había tenido en mucho tiempo, y fue suficiente para hacerla llorar una vez más. Siguió a Zervin a una de las cintas transportadoras, donde casualmente arrojó el cuerpo que llevaba sobre los rodillos. Insertó una especie de tarjeta perforada amarillenta en la consola de control y tiró de una palanca, estampando tanto la tarjeta como el cadáver con la fecha y el número de serie. Luego, la máquina cobró vida con un zumbido y la cinta transportadora hizo rodar rápidamente el cadáver dentro de la caja negra impermeable al final de la línea. ¿Sabes lo que les sucede a los cuerpos? Shinami preguntó dócilmente, mirando el enorme artilugio con horror silencioso. Sí, dijo Zervin rotundamente mientras guardaba su tarjeta perforada. Se dio la vuelta para irse, solo para descubrir que un hombre había aparecido repentinamente de la nada para bloquear su camino. El hombre era delgado y bajo, aunque no tan delgado y bajo como Shinami. Estaba completamente sin pelo, y su piel era anormalmente suave y pálida. Iba vestido con un vistoso traje de 3 piezas y corbata, y abrochado sobre el puente de la nariz llevaba un par de gafas opacas con montura de latón. A pesar de su estatura inferior, estaba claro que Zervin estaba desconcertado por la presencia del hombre. Capitán Ichman, ¿cómo está usted, señor? Preguntó Zervin, parándose tan derecho como pudo y juntando sus manos detrás de su espalda. Estaba depositando mi último. ¿Quién es la Frau Lein, Herr Zervin? Ichman preguntó con impaciencia, mirando a Shinami con sospecha. Sí, yo, me la encontré en el nivel 0, confesó. Ella me encontró justo cuando estaba embolsando un cuerpo. No estaba seguro de lo que se suponía que debía hacer, así que la traje conmigo. Ichman chasqueó la lengua con irritación mientras evaluaba a Shinami. Herr Raubriter no quiere que nadie se entere de su operación en el nivel 0, dijo. Ella y yo tendremos que llegar a un acuerdo antes de que podamos decidir qué hacer con ella. Ella no está en condiciones de entrar en ningún tipo de contrato en este momento. ¿Necesita comida y agua? Insistió Zervin. Oye. Ustedes, tipos de la Unión, siempre hablan y hablan de su comida y su agua. Ichman levantó las manos con frustración. Sí, está bien. Venga a mi oficina. Entonces la alimentaremos primero. Los dos lo siguieron por un tramo de escaleras hasta su oficina en el piso administrativo, donde los dejaron solos y los atendió un sirviente de 4 pies de altura, con orejas de murciélago y afectado por vitíligo con librea completa. Zervin esperaba que a Shinami le dieran de comer unas gachas que valían solo 1 centavo, como los trabajadores de Foundry, pero para su sorpresa, a cada uno de ellos se le presentó un plato de sopa cremosa de verduras con galletas saladas, pan y mantequilla, queso, salami de Génova, trufas de chocolate, y agua con gas de fresa. Shinami estaba comprensiblemente encantada con el festín que se le proporcionó, y lo devoró vorazmente. No es propio de Ichman sacar una colcha como esta para un Batman y una chica perdida. Le dijo Zervin cuando casi había terminado. Parece que te quiere en un estado de ánimo amistoso. No sé qué está tramando, pero tenga mucho cuidado con cualquier trato que intente hacer cuando regrese. Shinami tragó y asintió comprensivamente, luego miró por la ventana con rayas marrones hacia las nubes amarillas afuera. ¿Podré volver a casa alguna vez? Preguntó tímidamente. Como esperaba, Zervin negó con la cabeza. No. Pero no tienes que volver al nivel 0. Le aseguró, tratando de suavizar el golpe. Hay muchos otros niveles, algunos de los cuales no son tan malos. ¿Por qué regresas, entonces? Ella preguntó. ¿Por qué trabajar como Batman? Zervin se retorció las manos mientras consideraba su respuesta. Dijiste que cuando estabas ahí abajo, pensaste que habías visto algo, pero no estabas segura, y que pensaste que te estabas volviendo loca, comenzó lentamente. Esos algo se llaman los Reyes de Amarillo, y son los que intentaron atacarnos antes de que cerrara el ascensor. No son reales, en el sentido de que no pueden existir en la realidad básica, e incluso aquí no pueden interactuar directamente con personas reales.
Los vislumbrará en su periferia cuando no esté prestando atención, pero nunca lo suficiente como para estar seguro de que vio algo, o los escuchará cuando no esté seguro de cuál era el sonido o de dónde vino. El archivo de Meg en el nivel 0 dice que tiene un recuento mínimo de entidades, pero están equivocados. Los reyes de amarillo están por todas partes allí abajo, acechando a cada persona que tiene la mala suerte de caer en su red. Ellos son los que crearon el nivel 0, creo. El resto de los backrooms fue solo un subproducto no intencional que creció a partir de eso, habitado y moldeado por todo tipo de seres extraños que se infiltraron durante milenios, pero el nivel 0 son los cotos de caza de los reyes. Hicieron un laberinto donde podían atrapar a la gente, aislarla, matarla de hambre y acosarla hasta que se volvieran locos y, después de una prueba imposiblemente larga, finalmente murieran. Solo pueden interactuar contigo directamente cuando estás muerto, y ese es el objetivo de todo esto. No sé por qué necesitan o quieren cadáveres humanos, solo que lo hacen, y que son la razón por la que es tan raro encontrar cadáveres en el nivel 0. Y es por eso que recojo esos cuerpos. No me voy a sentar aquí y fingir que lo que hace Raubriter con ellos es respetuoso, pero es mejor que dejar que los reyes se los queden. Odio a esos bastardos, y cada cuerpo al que llego primero es una victoria. No sé si realmente hará alguna diferencia a largo plazo, pero la idea de que en realidad podría ser una espina en su costado es suficiente para mí. Shinami se puso hosca mientras procesaba todo lo que él había dicho. Pensó en los incontables días de vagabundeo solitario, sabiendo ahora que no estaba loca y que algo la había estado persiguiendo todo ese tiempo. Ahora tenía un nombre para ellos, y ese nombre evocaba imágenes de seres altos con capas amarillas y coronas doradas, parados detrás de ella y extendiendo una mano necrótica, desesperados por tocarla pero sin poder hacerlo. Le disgustaba, la aterrorizaba y, lo más importante, la enfurecía. La puerta de la oficina se abrió e Ichman regresó, arrojando una carpeta manilla sobre su escritorio de caoba mientras se sentaba. He hablado con Herr Raubriter, y como esta es la primera vez que alguien perdido encuentra a uno de nuestros Bagman, no estamos dispuestos a atribuirlo a la mera suerte todavía. Dijo, recostándose en su asiento y pensativamente juntó los dedos. La buena noticia es que esto significa que no vamos a matarte ni a hacerte daño, pero la mala noticia es que no estamos dispuestos a enviarte por tu camino alegre. Ahora, la cantidad de supervisión de nuestra parte depende completamente de qué tan cooperativo esté dispuesto a ser. No puedo ofrecerle un puesto en la planta de producción, ya que los aumentos necesarios podrían afectar lo que lo llevó a Herzervin, pero tal vez haya trabajos menos intensivos, que le resulten más agradables que una celda de prisión. Trabajo de campo, tal vez. Puedes salir, conocer gente, ver el resto de los backrooms. ¿Cómo suena eso? Shinami tragó saliva con nerviosismo, reflexionando sobre su respuesta todo el tiempo que pudo antes de finalmente hablar. ¿Cómo puedo ser útil contra los reyes de amarillo? Preguntó con firmeza. Zervin giró la cabeza hacia ella consternado, pero una amplia y avariciosa sonrisa se dibujó de inmediato en el pálido rostro de Ichman. Sí. Tal vez podrías sernos de utilidad en ese departamento.